En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Como se los anticipamos a ustedes, estamos con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien saludamos muy cordialmente desde la hora de la verdad. Señor presidente Uribe Vélez, buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la hora de la verdad y a todos los oyentes. Señor presidente, el debate electoral del 2 de octubre supuso el más grande triunfo del pueblo colombiano contra el intento de conducirlo a una dictadura castrochavista, como lo denunciamos tantas veces. Por ahora, el pueblo colombiano se salvó, y en este momento anda una delegación del presidente Santos en La Habana discutiendo con estos próceres de las FARC un nuevo acuerdo que resultara de algún modo potable para la opinión pública nacional. Señor presidente, usted aboga por cambios sustantivos y no de maquillaje. Esos cambios sustantivos, esos cambios de fondo son claros. ¿Usted los quiere recordar, presidente? Sí, doctor Fernando. El primer tema es que el país se salvó de que le cambiaran la Constitución. De haber ganado el sí, las 297 páginas del acuerdo habrían sido elevadas a la Constitución y tendríamos reemplazada la Constitución colombiana. El tema de justicia. El tema de justicia voy a ser breve para dar la oportunidad de que usted conduzca la entrevista. El tema de justicia tiene problemas de órgano de justicia y de normas sustantivas. El tema del órgano de justicia, crean un tribunal que reemplaza totalmente las instituciones colombianas. En alguna forma también es una sustitución inconstitucional de la Constitución. Ese tribunal llamado a juzgar a todos aquellos, a servir a la FARC, pero además a acusar a todos aquellos que la FARC o sus aliados acusen. Problemas de ese tribunal. Anoche me decían que la FARC y el gobierno aceptarían que no tenga magistrados extranjeros, que sería solamente de magistrados nacionales. El problema, eso es uno de los tantos puntos a corregir. Que el otro problema es que ese tribunal sustituye totalmente la justicia colombiana. Y el otro problema es el de sus normas sustantivas, que es de total impunidad a la FARC. El gobierno ha dicho que ese tribunal también es para los militares. El ministro de Defensa, y equivocadamente, a raíz contra el criterio de juristas tan importantes como Rafael Nieto, etcétera, piensa que ese tribunal le resuelve el problema a los militares. Nosotros pensamos que no. Ese tribunal, esa justicia sustantiva que viene allí, tiene total impunidad, que nos parece un mal ejemplo y nos parece que da una gran vulnerabilidad jurídica a futuro. Vamos al tema de elegibilidad política. Doctor Fernando, aquí hay elegibilidad para todos, independientemente de la gravedad del delito. Mire, cuando uno mira la legislación interna, la legislación comparada, encuentra que los países democráticos restringen la elegibilidad de criminales. Hay algunos casos más flexibles, como España, que permiten que se les elija, pero después de haber pagado las condenas. Aquí ni siquiera existe esa restricción. Al partido de la FARC se le da cualquier clase de privilegios, una vergüenza. 32 emisoras, 31 emisoras, el platal que se le da, etcétera. Tercero, vamos al tema del dinero y de las víctimas. A la FARC no se le exige entregar dinero para reparar a las víctimas. Ellos han dicho que sí, que van a reparar. Y al mismo tiempo han dicho, como lo dijo Joaquín Gómez, que la reparación es por cuenta del Estado. Y con ese dinero ellos haciendo política. Y sigamos, doctor Fernando, el tema de lo que yo estuve en la Universidad de Harvard el sábado
El viernes andaba en una reunión de expresidentes y ayer con colombianos y con algunos congresistas de los Estados Unidos en Miami. Y se pregunta mucho por los elementos intangibles de la negociación. Sí, que si habla de perdón entre FARC, hablan de perdón conjuntamente FARC y el Estado. ¿Cómo le parece? El Estado entonces igualado con FARC. Pero hay un problema. En ninguna parte hay arrepentimiento. Todo lo que ha dicho FARC es justificación de los crímenes. Vamos al otro tema. Vamos al tema de la protección de los integrantes de FARC, que a uno le parece bien inicialmente. Entonces, esa protección de integrantes de FARC empieza a tener estos problemas. La van a hacer con personal armado de FARC. Ese organismo podrá tener toda la competencia para vigilar empresas de vigilancia, hojas de vida de servidores públicos, etcétera. Nosotros hemos hecho aquí todas las anotaciones. Quiero ir rápido. El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico lo vuelve en delito político, amnistiable totalmente, en un país donde el narcotráfico ha sido fuente de las peores atrocidades. Vamos al tema de los valores de familia. Hay una discrepancia, especialmente con lo que dijo el doctor Humberto de la Calle en La Habana el día que firmaron los acuerdos. Y es lo que ha venido destacando el procurador y algunos prelados de la Iglesia Católica y algunos líderes pastores de las iglesias cristianas. El procurador ha dicho que el problema es que este acuerdo no solamente hay que considerarlo en su texto, sino en lo que han complementado las partes. Y yo quisiera traer un ejemplo sobre eso. Si uno lee el acuerdo dice que el gobierno no acepta suprimir la fumigación, pero el presidente de la República ha aceptado suprimirla y dice que no se fumiga. Entonces, esto aparece como una parte complementaria y perteneciente al acuerdo. Por eso, esos puntos hay que aclararlos. Y vamos al tema de la economía. A mí me dicen, no, usted está exagerando, en ninguna parte dicen que se prohíbe la empresa privada. Eso tampoco lo dice la Constitución de Chávez, tampoco lo decía el castrismo, y acabaron con la empresa privada. Aquí, con expropiaciones, la manera como manejan zonas de reserva campesinas, el tema de adoptar una jurisprudencia que debería revisarse del Consejo de Estado en materia de baldíos, la afectación por igual a gente de buena fe que a bandidos, enseguida el gasto público que ese acuerdo exige, que puede constituirse en un gran factor de inestabilidad de la macroeconomía colombiana. Mire, doctor Fernando, personas cercanas al gobierno estiman que el mayor gasto público derivado de este acuerdo vale 1.2 del PIB al año, puede valer de más de 9 billones al año. Eso con esa rigidez con que lo presentan. Por eso hemos propuesto la cláusula de que eso se hiciera en la medida que la economía colombiana lo permita, sin afectar su estabilidad, su regla fiscal, la competitividad del sector privado. Pues si eso no se corrige, ¿para dónde nos van llevando? Una economía sin competitividad, que asfixia al sector privado, que bastante asfixiado está el sector privado hoy, que lo van a asfixiar más al sector privado, a las clases medias, a los sectores populares, con la reforma tributaria. Entonces, todo eso le crea a uno enormes preocupaciones, doctor Fernando, por lo que afortunadamente no aprobó el país el 2 de octubre, pero está empeñada la FARC y el gobierno en aprobarlo. Por fortuna el país rechazó la propuesta que se le hizo en los términos del decreto que convocó al plebiscito. Se decía que los colombianos dijeran en las urnas si aprobaban o rechazaban el acuerdo, y los colombianos rechazamos ese acuerdo. Pero es que además, presidente, hay que tener presente que en esto no se insiste suficientemente, porque se dice que no ganó por estrecho margen. Nosotros en la hora de la verdad decimos que se ganó 83-17, porque todo lo que movió el gobierno
con todo el presupuesto, y está por ver cuánto costó eso, con todos los alcaldes, con todos los gobernadores, con parte del clero católico, con todos los medios de comunicación, con una mermelada publicitaria gigantesca, fue el 17%, no sacó más. De modo que andaban más o menos enrutados los que redujeron el umbral del 50 al 13%. Quedaron en el 17% después de semejante gasto. Presidente, ¿cuándo se le va a pedir cuentas al gobierno nacional por la inversión que hizo para tratar de ganar el sí? Esa es una responsabilidad que tiene el gobierno. Y eso no se puede soslayar, sobre todo ahora, presidente, cuando estamos en medio del debate por la reforma tributaria, que va a ser una manera de acabar con la clase media y con la economía de la gente más pobre del país. Doctor Fernando, mire, la semana pasada en el estudio del presupuesto, varios de mis compañeros hablaron, nosotros votamos negativamente, dimos todas las razones, y varios de nosotros hablamos e hicimos ver las enormes dificultades del país. Por ejemplo, cuando usted le quita a la industria colombiana el aporte que le ha hecho este año Reficar, y que ya el año entrante ya no constituirá factor de variación, porque este año lo estamos comparando contra cero, el año entrante lo tenemos que comparar ya contra lo de este año. Cuando quita el factor Reficar, el crecimiento de la industria colombiana es casi cero, y hay unos sectores con un grande crecimiento. ¿Dónde están pues las fuentes de generación de empleo, de generación de utilidades, de capacidad, de generación de capacidad de pago de impuestos? Cuando miramos el petróleo y el gas, que la semana pasada veíamos que la cifra que se publica es de reservas de petróleo de más o menos 1.837 millones de barriles. Y entonces eso alcanza para 5 o 6 años. Y lo más grave es que el país no está buscando, como no está buscando gas en la debida forma, en un país que tiene más o menos 6 millones de hogares conectados al gas natural. Pues bien, ¿sabe cuánto va el cumplimiento de la búsqueda de petróleo este año? Iba en el 36%. Por favor, eso es un desastre. Que el precio del petróleo, los otros países están cumpliendo con unos presupuestos de búsqueda muy grandes. Aquí tenemos una economía colombiana en una situación muy difícil. Usted lo repite todos los días, el endeudamiento, que pasó del 43 al 54% del PIB al consolidar el sector público, el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente. Ya las vigencias presupuestales futuras, que son deuda, que tiene que honrarse presupuesto tras presupuesto, superan los 100 billones de pesos. En un país que recauda 130, 137 billones. Y a eso se le va a sumar ahora esta reforma tributaria. Un gobierno que ha sido totalmente derrochador, con un gasto público excesivo, que durante 5 años en funcionamiento, sin contar pensiones, tuvo crecimientos superiores al 10%, cuando la economía les crecía al 4%. Y ahora viene esta reforma tributaria y lo que hizo el gobierno, un abuso en todo ese proceso del plebiscito. El presidente de la República lo niega, por favor, él mismo, entregándole casas a los ciudadanos y diciéndoles que había que votar por el plebiscito, ofreciendo dinero en Barranquilla, o el tema de los alcaldes, el tema del ministro de Hacienda, entregándole a los alcaldes regalías y reclamándoles el voto por el sí. ¿Y sabe qué me preocupa a mí enormemente? El gobierno está haciendo todo lo posible, todas las maniobras, para imponer el acuerdo con retoques de maquillaje, como usted dice, sin soluciones de fondo. Por eso nosotros tenemos que hacer un llamado a toda la comunidad colombiana, para que exijamos que haya reformas de fondo a los acuerdos. Lo tenemos que hacer a la comunidad colombiana y lo tenemos que hacer en la esfera internacional. Porque ese volcamiento de la comunidad internacional, de los gobiernos extranjeros, de la ONU, de los Estados Unidos, de todos, a apoyar el acuerdo, en muy buena parte era porque o no se tenía conciencia de la gravedad de los textos o se subestimaba la capacidad de reacción del pueblo colombiano. Ahora necesitamos
una gran conciencia en la opinión nacional para exigir reformas de fondo y una gran solidaridad, un gran realismo de la opinión internacional, que entiendan lo que pasó aquí el 2 de octubre, que lo entiendan y ayuden a que haya una reforma de fondo. En esa tarea estamos, pero nos tenemos que aplicar mucho, doctor Fernando. Señor presidente, nunca entendimos y en la hora de la verdad exigimos muchas veces que se sacara de los famosos acuerdos todo lo que tiene que ver con una reforma agraria. En el campo tenemos nosotros una ventaja competitiva que nos regaló Dios. Tenemos millones de hectáreas que están disponibles para la siembra a grande escala, para la gran empresa agrícola, de la que pueden formar parte perfectamente cooperativas integradas por campesinos y que se unan a otros empresarios que dirijan ese proceso, presidente, que nos puede dar independencia económica y que responde a un problema de hambruna universal que ya se vino encima. Mientras tanto, se hace una reforma agraria para promover la empresa agrícola familiar y colectiva, es decir, para llevarnos al desastre de Cuba, de Venezuela, de todos los países que han ensayado semejante locura. ¿Qué tiene que ver una reforma agraria, que debe ser un asunto de discusión nacional, de alta discusión nacional, con un acuerdo con los bandidos de las FARC, presidente? Usted lo ha dicho, pero póngale un agravante. Anoche se anunciaba que el doctor Juan Camilo Restrepo es el jefe negociador con el ELN. El doctor Juan Camilo Restrepo ha sido promotor de estas tesis que usted acaba de decir y ha sido promotor de, yo diría que su ejercicio como ministro de Agricultura fue un ejercicio de total hostilidad frente a los empresarios del campo colombiano. Mire, esa ley de restitución de tierras, donde a la gente de buena fe, no obstante que quede probada la buena fe, la castigan, que porque compraron una tierra en zona de conflicto, que zona de conflicto ha sido todo el país. La verdad es que el gobierno está empeñado en aceptarle todo esto a la FARC. Y qué miedo, ahora con el ELN y el negociador. Por eso se necesita una gran firmeza nacional para exigir reforma de los acuerdos, doctor Fernando. Anoche un periodista cercano al gobierno me mandó decir con un amigo común que los asesores de publicidad, los asesores de imagen del gobierno, el doctor Miguel Silva y otros, están empeñados que esto hay que arreglarlo ya con unos retoques mínimos, con unos retoques de maquillaje, para que el presidente vaya con el acuerdo listo a recibir el premio Nobel a Orlo el 10 de diciembre. Y que no quieren aceptar ninguna de las reformas de fondo, que aceptarían cosas como que los magistrados de ese tribunal sean todos colombianos, etcétera. Mala noticia, esto es un tema muy preocupante y por eso hay que seguir en la denuncia y hay que seguir en la tarea de no aceptar sino una reforma de fondo. Pues presidente, ahí viene la discusión con el ELN, que promete estar mucho más movida que las discusiones con las FARC, porque el ELN ya aprendió y porque va a utilizar lo que se llama en derecho internacional la cláusula de la nación menos favorecida. A mí me da por lo menos lo mismo que le dio a las FARC. Y de ahí empezamos. Y de ahí siguen para una revolución de corte marxista-leninista, que es lo que se quiere imponer, como está dicho, señor presidente, en el documento que suscribieron las FARC y que lanzaron a los cuatro vientos, aunque lo han tenido tan callado en los llanos del Yarí. Todo esto es el comienzo. Aquí no hay fin de nada. Lo dicen las FARC 10 veces a lo largo de su documento. Este es el comienzo de un proceso dialéctico para enfrentar a la burguesía, a la inversión extranjera, a los inversionistas nacionales en grande escala, que son unos malditos que van a traer más sujeción y más dominación al pueblo colombiano. Presidente, pero si ellos lo están diciendo, si lo que están diciendo y terminan proclamando a los cuatro vientos que su objetivo es implantar en Colombia de cualquier manera un régimen marxista-leninista, es decir, una lucha de clases que conduzca a la dictadura del proletariado.
Pero, presidente, ¿cómo es que no le creemos a la gente como recomendaba Laureano Gómez? Eso es lo que quieren, eso es lo que están diciendo, y se sometieron al plebiscito sobre la base inequívoca de que iban a barrer. Tenían esos asesores de imagen, le habían dicho al presidente que no se preocupara, que tal era la imagen de la paz, que iban a ganar 3-1 y que eso iba a ser un triunfo arrollador. Presidente, por Dios, ¿por qué no se lee a las FARC en su proclama de los Llanos del Yarí, que es una invitación a la dictadura después de una lucha de clases que en el mundo entero ha sido a través de la violencia? ¿O se conoce una lucha de clases sin violencia, presidente? Doctor Fernando, el gobierno trata de burlarse cuando le hemos dicho que los acuerdos conducen al castrochavismo. Y la verdad es que quien lo reconoce así es la FARC. La FARC, a mí me preguntan mucho, ¿qué es la FARC? Es una organización política narcoterrorista. Yo les he dicho, mire, no nos digamos mentiras. Por ahí hay un cuento que es un episodio ampliamente superado por la historia, que unas gallinas y unos marranos de Manuel Marulanda fueron el detonante y la razón de ser de la FARC. No nos olvidemos lo siguiente: cuando Castro ganó, se tomó a Cuba, a partir de aquel 1 de enero de 1959, empezó a escoger dos réplicas en América Latina. Escogió a Colombia y a Bolivia. Y empezamos los años 60, y aquí aparecen todas estas guerrillas, se declaran marxistas-leninistas. ¿Qué es la FARC? La FARC empieza entonces como una organización marxista-leninista. ¿Qué proponía? Eliminar el Estado de Derecho e implantar la dictadura del proletariado. Eliminar la propiedad privada e implantar la propiedad socialista. Eliminar el pluralismo democrático e implantar la lucha violenta de clases. ¿Qué evolución tuvo en el tiempo? Se convirtió en el primer cartel de cocaína del mundo. ¿Qué ha dicho recientemente? Lo que acaba de repetir usted, doctor Fernando. En México, ellos dijeron que Santos les había reconocido la victoria. En el Yarí, dijeron que quedaba reivindicada la lucha armada, premiado su ideario marxista-leninista, que tendrían su partido bolivariano, esto es, el marxismo a la Venezuela, que es el marxismo de Hugo Chávez, el daño tan grande a Venezuela. Y el gobierno nacional que los facilita. Y ahora viene lo del ELN a partir, que usted lo ha dicho, con todo el sentido común. Ellos no van a aceptar más nada menos de que lo que le dieron a la FARC, y ahí para adelante, quién sabe cuánto más van a pedir. O sea que el gobierno ha facilitado unos acuerdos en nombre de la paz que conduzcan a este país a hacer una segunda Venezuela o algo peor. Y frente a eso tenemos que levantarnos nosotros y seguir exigiendo que eso es inaceptable. Por eso esta lucha, Fernando, es la única razón que explica continuar esta lucha. Señor presidente, hay temas que se pretermiten y uno no se explica cómo puede tolerarlo la sociedad colombiana. Ahí están reunidos con estos terroristas de las FARC en La Habana y nadie le pregunta dónde están los niños reclutados y nadie pregunta dónde están los secuestrados, presidente. Hay más de 450 secuestros absolutamente documentados, comprobados, de colombianos por los que inclusive se pagó altísima suma de dinero para su rescate, y esa gente no aparece, y son compatriotas nuestros, y están perdidos en la selva, difuminados en la nada, y nadie pregunta por ellos. ¿Cómo es posible que no se hable de los niños? ¿Cómo es posible que no se hable de los secuestrados y que no se recuerden cosas, presidente, como los ataques a los pueblos? Usted tiene que recordar muy bien cuando asumió la presidencia de la República que uno de los primeros problemas que teníamos en ese momento era que las FARC atacaba a los poblados con cilindros bomba, los desaparecía, llegaba, asaltaba la caja agraria, la tienda, se robaba a los niños y a las niñas disponibles, asesinaba a la gente y se iba.
Las personas que saben de esto hablan de 200 pueblos que tuvieron que ser reconstruidos en gran parte por obra de ese gran colombiano que es Luis Alfonso Hoyos, que siguiendo las instrucciones suyas se fue por el país entero reconstruyendo pueblos destruidos por las FARC. Señor presidente, y de esto no se dice una sola palabra. En cambio, Luis Alfonso Hoyos es un prófugo de la justicia y estos grandísimos sinvergüenzas y bellacos que asaltaban así los pueblos van a ser los que manden en Colombia, presidente. Esto es una perversión de todos los valores. Así es, a mí me gustaría mucho, doctor Fernando, no sé si usted ha entrevistado recientemente a Ergin Hoyos, a Diana Sofía Giraldo, o a la doctora Sofía Gaviria, senadora de la República. Claro que sí, presidente, claro que sí. Por lo siguiente, porque nosotros, de manera muy respetuosa, para poder respetar totalmente lo que llamaríamos los colombianos que hemos coincidido en el no, hemos pedido al doctor Ergin Hoyos, a la doctora Diana Sofía Giraldo, a la doctora Sofía Gaviria, que, por ejemplo, en ese tema de los más de 400 secuestrados que no aparecen, de quienes la FARC no da cuenta, por favor, ellos, lo que ellos están diciendo, sea lo que lleve nuestra voz. Y, por supuesto, el reclamo por los 11.700 niños reclutados, por las 6.800 mujeres violadas, y todo eso pretende quedar en la impunidad, y los mayores responsables de esos delitos con plenos derechos de elegibilidad política. Entonces, son temas muy graves, por eso que no nos salgan ahora simplemente con maquillajes, con retoques, y el gobierno dice no, que concede alguna cosa mínima a alguien, y que entonces con eso ya queda un nuevo acuerdo, pueden convocar a un plebiscito y lo ganan, porque entonces ya quitarían la oposición de algún sector por asuntos menores, por asuntos que no, correctivos que no afecten el camino marxista, leninista, chavista que quiere la FARC. Sí, presidente, ese es el camino hacia el marxismo, leninismo, ellos lo dicen. Perdóneme si es un irrespeto con usted que conoce esto como sus manos, pero le quiero volver a leer a nuestros oyentes lo siguiente. Les quiero leer. El acuerdo final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización. Se trata más bien de un acontecimiento que nos encausa hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y en general en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos. Presidente, eso es lo que está en juego. Es el porvenir de una sociedad democrática y de corte liberal, en el sentido que la expresión tiene en Europa, en contra de una organización, de una institución marxista que no persiste sino en donde, presidente, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. ¿Dónde más hay marxismo-leninismo, presidente, para que nos den esta receta ahora? Eso que usted acaba de leer, hay que repetírselo incesantemente a los jóvenes, porque algunas reuniones que he tenido con jóvenes, una hace 2 días, antes de entrar a dar una conferencia en la Universidad de Harvard, unos muchachos que estaban protestando, yo les dije, bueno, yo tengo 45 minutos antes de dictar esta conferencia, caminen, siéntense, yo los escucho. Y entonces es un afán de paz a cualquier costo. A mí me emplazaban que tenía que ser ya, emplazándome a unos tiempos que no dependen de mí, y yo no me atrevería a decir que desconocimiento, porque son personas muy estudiosas. Me atrevo a decir que
subestiman el peligro, subestiman esto que usted acaba de declarar, que es el camino al fin de la democracia colombiana, el camino a matar las posibilidades de que el país salga adelante en lo económico y en lo social. Cuando yo lo oigo a usted leer esas líneas, digo, tenemos el deber de hacer que todos los jóvenes de Colombia conozcan eso, porque al joven lo ilusiona la palabra paz. Y ellos dicen, nuestra generación merece la paz. Claro que la merece, nadie está negando eso. Pero es muy importante hacerles ver que esto no es la paz, que estos acuerdos necesitan reformas de fondo, porque la FARC siempre querrá su camino marxista, leninista, chavista y su camino de narcoterrorismo. Siempre lo querrá, pero aquí nos toca a nosotros crear una gran conciencia nacional, y en esos jóvenes especialmente, que no saben qué era el país del 2002, que no alcanzan a dimensionar hoy el peligro de todo este discurso marxista, leninista, chavista, totalitarista de la FARC, para decirles, por favor, eso no es la paz. A mí me preocupa mucho que han creado la sensación en Colombia, no, que aquí hay gente del no, que lo que quieren es demorar esto, que lo que quieren es dilatar. Antes nos decían, no, es que los del no lo que quieren es la guerra. A ese Uribe, si es paramilitar, lo que quiere es la guerra, tal cosa, tal otra. Ahora nos dicen, no, lo que quieren es dilatar, lo que quieren es el poder. Y no permiten esta discusión. Hay que crear conciencia sobre esto. El miércoles yo dije en el Senado de la República que nosotros abogamos por un pacto nacional para reformar de fondo los acuerdos. Que si ese pacto se diera, ayudamos a su implementación en el Congreso. Tercero, que se separe entonces el tema, si ese pacto se da, de el debate presidencial por el 2018. Cuarto, hombre, que haya un esquema técnico para poder discutir esto. Que alguien dice que entonces que no, que los negociadores son el gobierno y la FARC, que los otros no pueden estar, que tiene que haber una mesa tripartita, los otros que no, que los del no estén en una mesa, en la mesa del lado. Cualquiera sea la metodología, pero una metodología seria que permita la discusión. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos ha permitido una metodología seria. Simplemente nos llamó como escueleros, traigan las propuestas, las mismas que hicimos en todo el proceso, porque nosotros varias veces hablamos con el doctor de la Caña, con algunos de los negociadores, y eso fue inútil. Sin embargo, se presentaron esas propuestas, que el gobierno las lleva a la FARC. Por favor, hay que exigir, se necesita cualquier metodología, pero una metodología seria que permita la discusión de las propuestas que han presentado los diferentes sectores del no, y que esas propuestas sean examinadas desprevenidamente, porque aquí lo que hay es una tendencia al rechazo automático de todo aquello que reclame en favor de que no haya un camino marxista-leninista. Se necesita esos puntos, doctor Fernández. En esa tarea estamos. No puedo ocultarle a los oyentes de la Hora de la Verdad preocupación, porque lo que uno observa, lo que se oye en los discursos en público, los mensajes que traen personas cercanas al gobierno, es que el gobierno lo que quiere es imponer esto, como sea, simplemente con maquillaje, grave para Colombia. Y difundamos ese texto marxista-leninista para que los jóvenes colombianos, cuando van a salir a manifestaciones, también tengan presente ese texto. Presidente, y que tengan presente también que les montaron encima un endeudamiento que van a tener que pagar ellos. El endeudamiento externo e interno del país llegó a unos límites insoportables. Usted lo menciona en términos de PIB. Eso le dice poco a la gente. Pero usted dejó el país con un endeudamiento externo público del orden de 30.000 millones de dólares, cosa por el estilo, está en más de 60.000 millones de dólares. Eso lo van a tener que pagar esas nuevas generaciones. El endeudamiento interno es sencillamente colosal. Lo último que hizo el ministro Cárdenas fue una emisión de test de 8 billones de pesos. Todo eso es plata que va a pagar la nueva generación. ¿Cómo y de dónde, presidente? Estamos condenados a un sobreendeudamiento del país colosal
con respecto a un país que está creciendo, va a crecer menos del 2% anual este año, presidente, y eso se está reflejando en un aumento en la cartera bancaria que hoy el diario El Tiempo, que es tan poco sospechoso de ser antigobiernista, calcula en que la cartera mal está creciendo 7 veces por encima de los nuevos créditos. Y a todo esto le meten una reforma tributaria que golpea principalmente a la clase media, presidente. No se ha hecho las cuentas de lo que la retención le significa para la gente de medianos, más que medianos recursos en Colombia. El que se gana 4, 5, 6 millones de pesos, lo que le van a retener en la fuente. Presidente, están condenando a la gente en esa reforma tributaria al hambre, pero hay que montar circo de varias pistas para que la gente no se dé cuenta y para que hablemos de La Habana y del doctor de la calle y de los nuevos acuerdos y del premio Nobel. Y mientras tanto, la cuenta de cobro a los colombianos, presidente, por todos estos años de derroche, de malversación de fondos, de robo de los dineros públicos, que es lo que ha habido, con una reforma tributaria que es una verdadera exacción a las clases medias y a las clases pobres de este país, presidente. No perdamos de vista cuál es el tema central de este país. Así es, doctor Fernando. Mire, el endeudamiento del sector público colombiano hoy puede valer alrededor de 440 billones de pesos. En una economía sin crecer, sin dinámica de inversión, sin capacidad adquisitiva, ¿a qué horas se va a pagar eso? Pero sume esto. Si yo le digo a usted que me comprometo a pagarle 100 pesos, que yo los voy a producir, pero al mismo tiempo creo las condiciones para no producirlos, le quedó mal. Aquí el gobierno se compromete a pagarle a la FARC, a hacerles unas inversiones de 8 o 9 billones de pesos al año, pero al mismo tiempo la FARC le crea al Estado colombiano unas condiciones para no producir ese dinero. Entonces le va a quedar mal. Y eso va a producir más crisis social en Colombia. Entonces, el acuerdo con la FARC crea más crisis social, de contera va a ser imposible pagarle eso, porque si no hay una economía privada produciendo, ¿con qué se va a generar ese dinero para pagar año a año? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Eso nos lleva a que se corra el riesgo mayor, que es la elegibilidad de esta gente de la FARC. A uno le dicen, hombre, que le den todos los privilegios a Timochenko, nadie lo va a elegir, cuidado. En medio de una crisis social como la que se puede agudizar con todo esto que está haciendo el gobierno, con la aplicación de sus acuerdos si no lo reforman, aquí lo que puede haber es que los colombianos en un momento digan, no más santos ni parecidos, que en el desespero de la crisis social digan que tienen que elegir a los Timochenkos y parecidos. Esa es una posibilidad bien próxima, señor presidente. La reforma tributaria hay que mirarla muy de cerca, la reforma a las regalías, la crisis de la cartera, el crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo del 2%, el aumento prodigioso en el déficit fiscal y en el déficit de cuenta corriente. Presidente, la situación económica del país es crítica y para que nos olvidemos de ella nos están montando un circo de 2 pistas. Entonces uno en La Habana, otro en Quito, circo por aquí, circo por allá, premio Nobel en todas partes, la gente empobrecida hasta el extremo, presidente. Es que una cosa es que le suban el 20% del IVA a una persona que puede comprar mercado completo y otra cosa es que se lo suban a una persona que no le alcanza para el mercado, presidente. Usted sí que conoce el drama de la clase media colombiana y de la gente pobre de Colombia. 20% de aumento en el IVA a 41% de los productos que integran la canasta familiar. Presidente, eso es un crimen contra la sociedad colombiana. Y es por cuenta de todo este despilfarro, y por cuenta de toda esta publicidad engañosa, y por cuenta de toda esta malversación de fondos, y por cuenta de todos estos famosos diálogos que le han costado al país un ojo de la cara. Presidente, ese debate de la reforma tributaria, en nuestra opinión, es un debate histórico donde hay que dejar los restos y hay que evitar que el país le dé la espalda a su realidad
para pensar en la pista de doble, en el circo de doble pista que le están montando entre La Habana y Quito, presidente. En ese tema el Centro Democrático no se va a quedar solo y va a tener la compañía de muchos parlamentarios que están aterrados con lo que están haciendo con la clase media y con la clase pobre colombiana, presidente. Doctor Fernando, mire, estoy seguro que mis compañeros del Centro Democrático todos hemos asumido la tarea de estudiar bien esa reforma tributaria, de decirle al país por qué, las razones de nuestros desacuerdos. El presupuesto nacional fue muy indicativo. El país está agotando las fuentes de generación de pago de tributos. Se están agotando los sectores productivos. Se está agotando la inversión. Y estamos desfinanciando destinos esenciales. Para hacer una cuenta más o menos en la línea del Ministerio de Salud. No otra cuenta que tenemos nosotros que es más grave. El presupuesto nacional se aprueba con un déficit no inferior de 2 billones para las necesidades de la salud colombiana. Con un agravante. Han venido secando las fuentes de generación de sus impuestos y con estos acuerdos las acaban del todo. O sea que pendientes de ese tema, y a nosotros nos parece de la mayor importancia reproducir masivamente a los ojos y al entendimiento de los jóvenes colombianos esas frases de la declaración de los Llanos del Yarí, de la FARC, donde reivindica toda su condición marxista, leninista, comunista, chavista, totalitaria, para que los jóvenes colombianos adquieran cabal conciencia del camino por donde nos quieren llevar. Señor presidente Álvaro Uribe, la lucha continúa, nos tenemos que oponer a un remedio de nuevo acuerdo en La Habana, nos tenemos que oponer a que monten otra pista de circo allá en Quito a partir de lo que hicieron con los acuerdos de La Habana y a unos gastos, presidente, que entre otras cosas no están en el presupuesto. Usted ha hablado varias veces de los 9 billones de pesos anuales que costaría cumplir los acuerdos de La Habana. Yo le pregunté a una persona que había hecho ese costo, ese cálculo, le dije, ¿cuánto vale la pensión de jubilación que se le paga a los trabajadores y trabajadoras del campo? Y me dijo, no, eso es una cosa con los raspachines y con las familias cocaleras. Le dije, no señor, hay una parte específica que habla de darle un beneficio económico mensual a los trabajadores y trabajadoras del campo que no tengan pensión de jubilación. ¿Cuánto vale eso? Me dijo, a esa cuenta no la tenemos hecho. Presidente, no han hecho las cuentas y ni un peso de esas cuentas están en el presupuesto para el año entrante. Entonces, si se aprueba lo de La Habana, ¿eso con cargo a qué? ¿Y de dónde va a salir si la Constitución sigue diciendo que no podrá haber gasto público ninguno que no esté contenido en el presupuesto nacional? Y eso lo tenían previsto a través de unas leyes extraordinarias. Si ganaba el sí, estaban llenos de proyectos de ley, pero además proyectos de ley que tenía que revisar la comisión paritaria entre FARC y el gobierno. Ese es el otro problema. Esos acuerdos amarran totalmente a los gobiernos, porque los proyectos de decreto de ley de reforma constitucional que tengan relación con lo de La Habana tendrán que tener el visto bueno previo de una comisión paritaria de gobierno y FARC, con países garantes como Venezuela, que no hemos hablado de las últimas que han ocurrido en Venezuela. Y entonces se nos ha dicho lo siguiente, es que eso lo iba a financiar la comunidad internacional. Por favor, muy poquito, por favor, muy poquito. Los dineros de la comunidad internacional, sume Estados Unidos, sume la Unión Europea, etcétera, alcanza para una mínima parte, doctor Fernando, para una mínima parte. Eso lo tiene que financiar ese compromiso de gasto público el pueblo colombiano, no es como lo dice el gobierno, que alegremente dice que lo financia la comunidad internacional y que al votar el no estamos perdiendo la posibilidad de ese apoyo de la comunidad internacional. No, aquí todo el peso, en la mayor parte del peso, cae sobre las espaldas del pueblo colombiano.
Usted mencionó el tema de Venezuela, presidente, perdone si estamos abusando de su tiempo, pero es que nuestros oyentes están todos pendientes de lo que usted diga. Lo de Venezuela es sencillamente la peor de las iniquidades. Se acabó hasta el último vestigio de democracia que pudiera caer en ese país. Lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional es una cosa dramática. Lo que pasó con este revocatorio no tiene perdón. Todas las instituciones democráticas del mundo empiezan a protestar porque empiezan a darse cuenta de la atrocidad que se está cometiendo en Venezuela contra el pueblo. Y resulta que aquí no nos damos cuenta, entre otras cosas porque nos parecemos mucho. Allá tienen presos políticos, allá tienen a Leopoldo López, aquí tenemos a Luis Alfredo Ramos y tenemos a Sabas Pretel y a Diego Palacios y a los militares presos. Allá en Venezuela también los tienen. Vamos para una crisis económica parecida a la de Venezuela. Estamos acabando con la iniciativa empresarial en el campo colombiano como lo acabaron en Venezuela y estamos montando a unos matones armados como los que se están montando en el acuerdo con las FARC, presidente. Ellos van a mantener sus armas, dizque para custodiarse, para cuidarse entre ellos. Entonces, presidente, nos estamos pareciendo demasiado y vamos para Venezuela a la carrera, para terminar haciendo cola para que nos vendan de pronto 1 litro de leche y un pedazo de pan después de hacer 6 o 7 horas de cola. Vamos para allá, presidente. Hay que abrirle los ojos a los colombianos de que esto, usted lo dice una y otra vez, esto va para Venezuela, pero hay que recordar todos los días qué es Venezuela hoy. Doctor Fernando, lo del avión de Avianca, eso no puede pasar desapercibido. Es muy propio de esos totalitarismos. Esa cosa de poner unos aviones de guerra a presionar un avión comercial, y eso no es un error. Inocentes no son. Ellos no cometen ese tipo de errores. Eso tiene toda la premeditación para crear pánico, para amenazar. Hemos vivido todos estos años de Santos sometidos a la amenaza de Venezuela. Y el gobierno dice, no, ya se arregló. Hemos vivido sometidos a la amenaza de Venezuela porque el gobierno, para no indisponer a la FARC, le acepta todas las amenazas a la tiranía de Venezuela. Le acepta todas las amenazas a la tiranía de Venezuela, es el garante. Usted ha dicho que Venezuela no puede ser garante. El único que ha sido un poco más severo con usted, con el régimen de Venezuela, es Luis Almagro, el del secretario general de la OEA. ¿Qué no le dijo a Nicolás Maduro? En una carta que se ha dicho está escrita en un lenguaje inusual en términos diplomáticos, pero se lo dijo: dictadorzuelo, tiranuelo, déspota. Todo eso se lo dijo a un hombre que está arruinando nuestro país vecino hasta extremos inconcebibles, presidente. Y que la gente no tenga físicamente qué comer en el país más rico de América, esa es la imagen en la que nos tenemos que mirar, porque para allá vamos, presidente. Donde no hubiera sido por usted y por el Centro Democrático, ahí estaríamos a 2 dedos de convertirnos en una nueva Venezuela. Doctor Fernando, debería Venezuela, lo primero que se debería hacer hoy en Colombia hoy es retirar a Venezuela como país garante. Un país que acaba de eliminar el último vestigio de la democracia, la posibilidad de que los ciudadanos soberanamente se pronunciaran sobre si quieren mantener o revocar al gobierno. Y eso lo han eliminado con toda clase de trampas, de triquiñuelas. Un país que amenaza permanentemente a nuestra democracia y que ahora pone unos aviones de guerra a amenazar un avión comercial que transporta civiles. Por favor, que, mire, uno cruza los aviones que van a los Estados Unidos, cruzan sobre el espacio aéreo de Cuba. Y mire esto, ya qué dificultades en el espacio aéreo de Venezuela, cuando las normas internacionales no restringen los espacios aéreos para la aviación civil comercial. Hay tratados internacionales en esa materia, pero Venezuela nada respeta, doctor Fernando. Lo primero que deberían hacer es retirarla como garante, suspenderla definitivamente de la OEA. ¿Cómo así que Venezuela está hoy de miembro transitorio del Consejo de Seguridad? También debería ser retirada de allí, debería ser suspendida de Mercosur, debería ser suspendida de UNASUR.
UNASUR tiene por ahí en los escritos una cláusula democrática y Venezuela la viola todos los días y UNASUR se lo tolera. De todos los organismos internacionales debería ser suspendido Maduro para que ayudarle al pueblo de Venezuela a que pueda recuperar un camino democrático. Presidente, ese era nuestro mandato desde hace mucho tiempo. Nos hemos debido oponer a ese gobierno del nuevo mejor amigo. Es que no olvide ese tema, presidente, es nuestro nuevo mejor amigo. Son las afinidades selectivas de que hablaba Goethe en una novela que se hizo famosa en el mundo entero por eso. El pueblo dice que los semejantes se juntan para rascarse. Entre el gobierno de Santos y el gobierno de Maduro hay una afinidad electiva profunda porque ambos tienen vocación dictatorial. Venezuela va un tiempito adelante, pero estamos llegando allá y para eso hay que acabar con nuestro ejército, hay que desmoralizarlo, hay que acabar con nuestro sentido democrático, hay que arruinar al país. La pauperización es parte de ese sistema para dominar a un pueblo, presidente, pero si eso lo dijo Lenin 1000 veces, hay que empobrecer a la gente primero para dominarla después. Y ya nos están empobreciendo y luego va a venir la dominación. Presidente, me parece que estamos en la mitad de la lucha y que aquí no hay que dar un paso atrás. También dijo Lenin que llega un momento en que la paz es la consolidación de la victoria y el escalón final de acceso al poder. Hay que tener muy en cuenta todo esto y crearle conciencia a la juventud colombiana, doctor Fernando, porque uno comprende su deseo de paz, su ilusión de paz, pero es muy importante que la juventud colombiana adquiera conciencia de este peligro con la FARC y con el actual gobierno. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cuándo se inician los debates sobre la reforma tributaria, sobre las regalías, sobre estos temas urgentísimos para el futuro del país? Esto suponemos que mañana martes. Sí, doctor Fernando, eso entiendo que tiene mensaje de urgencia, entonces eso lo va a conocer simultáneamente las comisiones económicas de Senado y Cámara. Allí estarán nuestros compañeros de esas comisiones en la tarea de señalarle al país la gravedad de estas propuestas del gobierno Santos. Vamos a estudiar cuidadosamente y a señalar con todos los argumentos ese peligro, doctor Fernando. A usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a todos los oyentes, mil y mil gracias. Gracias a usted, señor presidente, muy amable. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, con nosotros en la Hora de la Verdad. Qué declaraciones históricas. Este es un reportaje para que no lo olviden nunca. Nuestros jóvenes, los que quieren la paz con el mejor sentido, con la mejor buena voluntad, todos queremos la paz, todos nos están condenando es a la lucha de clases, que es la negación de la paz. ¿Quién lo dice? Lo dice las FARC. ¿Con ocasión de qué? De su congreso en los llanos del Yarí, unos días antes del 2 de octubre, cuando el pueblo colombiano, que entendió de qué se trataba, se olió el tocino, como dicen por ahí, resolvió rechazar esos acuerdos que nos conducían a un régimen marxista, leninista, de dictadura del llamado proletariado, que no es otra cosa que dictadura de una clase dominante, la clase de la nomenclatura. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 27 minutos.